La comunicación desde el psicoanálisis. Vamos a utilizar la metapsicología de Freud, es decir, los escritos de 1915, por ejemplo, lo inconsciente, que es un artículo donde él trabaja todo lo que es el inconsciente, el preconsciente y la conciencia, es decir, ambos registros. También la represión de 1914, la Traum Deutum, que sería la interpretación de los sueños de 1900, que él lo escribió el año anterior, y algunos otros textos como Inhibición, Síntoma y Angustia, donde vamos a estudiar un poquitito la comunicación desde el psicoanálisis. Se ha trabajado desde teorías sistémicas y otros modelos, pero desde el psicoanálisis no se ha explicitado lo bastante, pero la teoría de Freud presupone una teoría de la comunicación, digamos. Y tomamos, por ejemplo, la primera tópica, que es consciente, preconsciente e inconsciente. Bien, lo primero es que allí no hay esto del volver común, que es la comunicación, que implica que ambos códigos, tomando el modelo Shannon de emisor, receptor, retroalimentación, canal, código, ruido, es decir, todo ese modelo, se vuelve casi obsoleto porque no existe esto de que el emisor, en base a su código, emite un mensaje como creen los sistémicos. Es muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, según el modelo del peine invertido de Freud, el primer modelo del aparato psíquico, que en resumidas cuentas sería lo consciente, el preconsciente y el inconsciente, entre el preconsciente consciente y el inconsciente tenemos el mecanismo de represión, la censura que deforma todo. Allí opera el mecanismo de represión a través de sustituciones, condensaciones y ya. El mensaje originario pierde su formato porque es deformada, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sueño, un contenido del inconsciente pasa deformado por las defensas, ¿no es cierto? De la misma manera, cuando nos comunicamos, no es de consciente a consciente. Todo el mundo supone que ambas conciencias, seres supuestamente autónomos, se comunican. Nada más alejado de esto, nada de esto. Cuando un mensaje proviene del exterior, no pasa por la conciencia, sino que pasa por el filtro inconsciente que deforma, es decir, reduce la información a los contenidos ideativos del inconsciente. Es decir, que el sujeto entonces allí deforma, es decir, interpreta ese mensaje de acuerdo a su propio inconsciente. En definitiva, se percibe con el inconsciente. Entonces, opera la represión deformando toda la información del otro, entonces le aplicamos nuestro deseo, es decir, lo que nosotros queremos escuchar. O sea, no escuchamos el mensaje, escuchamos lo que deseamos. Entonces allí se juega todas las ideas, todas las representaciones inconscientes para colmo que filtra el mensaje. De modo de que cuando llega a la conciencia del sujeto, da una vuelta por el inconsciente, pasa el filtro de la represión, sumémosle las defensas del sujeto como la racionalización, la justificación, es decir, un montón de defensas que operan, la negación, por ejemplo, y cuando llega a la conciencia ya ese mensaje original ya perdió totalmente su sentido de acuerdo a lo que proyectó el otro sujeto. Entonces, decimos entonces que la comunicación psicoanalítica presupone el trabajo del inconsciente, el trabajo de la metáfora y la metonimia, esto desde Lacan, o la condensación y el desplazamiento desde Freud. Entonces lo que aparece es el contenido manifiesto de algo que pasó por el inconsciente y que en la conciencia es el contenido manifiesto. Para saber la verdad de todo, de por qué el sujeto escuchó lo que escuchó, hay que remitirse al contenido latente, es decir, a la operancia del deseo y el mecanismo de formación que en el sueño se llama Traumarbei. De modo que la comunicación en psicoanálisis está totalmente viciado por el filtro subjetivo. Entonces lo que opera es el deseo, es decir, no escuchamos sino lo que deseamos escuchar, no vemos sino lo que deseamos ver, es decir, operan las defensas y la perspectiva del paradigma del sujeto, es decir, de acuerdo a su inconsciente. Así que esto cambia todo, ¿no?